Bueno, vamos a recibir del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, a alguien que ayer hizo un programón con el Borsa, que lo tuvimos la semana pasada, dialogando, tuvimos una muy linda charla, y ayer fue el primer invitado del nuevo ciclo del Borsa, que se llama La Cocina del Fútbol, y fue invitado nada más ni nada menos que el ex preparador físico personal de Diego Maradona, además de ser profesor de educación física, como lo es Fernando Signorini. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas tardes. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Sí, Marcelo. Bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí estamos soportando los 36-3 de Mar del Plata. Hoy la ciudad se despertó al rojo vivo. Bueno, no se pueden quejar. Precisamente lo que necesita Mar del Plata, buena temperatura, porque los turistas, si no, sí, se van a ir enojados. ¿Sos has sido visitante de Mar del Plata? Sí, generalmente desde hace muchos años voy, sobre todo a la zona de Chapadmalal, porque ahí está el RCT, donde están Torres, y su gente me reciben con mucho afecto, mucho cariño, desde que yo descubrí ese lugar para una pretemporada independiente cuando con César Luis Menotti llegamos al Club de Avellaneda, ¿no? Sí, recuerdo esa gran campaña del Flaco. Bueno, sí, la verdad que es cierto. Yo participé, mirá, una vez que trajeron las copas de Independiente ahí al RCT, me atendieron de maravilla, gente muy piola, muy copada, con muy buena onda. Y te pregunto, digo, ¿qué tal estuvo el pastel de papa que te cocinó el Borsa? Digo, porque los vi comiendo pastel de papa ayer. Bueno, en realidad lo hice yo, él hizo ahí un poco. ¿Vos te pusiste el delantal y hiciste como que cocinaste o lo ayudaste de verdad al Borsa? Yo creo que mi actuación fue realmente decisiva. No sé, si no íbamos a comer directamente. Hermoso programa. ¿Y sabés qué me gustó sobre todo? Que tuvieron tiempo para charlar de la vida, para recordar momentos muy lindos, muy gratificantes, también de los otros, ¿no? Porque también comentaste un momento muy duro que fue la muerte de tu papá en un accidente desgraciado. Pero, digo, tuvieron tiempo para conversar, donde hoy parece que no hubiera tiempo, ¿viste?, para juntarse y compartir una comida y charlar. Digo, porque parece ser que el ser humano no entiende que nunca va a alcanzar la zanahoria, ¿no? Pero hay gente que afortunadamente se baja del mundo y se toma 5 minutos como para sentarse cara a cara y tener un mano a mano, charlar, tomar un café o compartir una comida, ¿no? Sí, yo creo que la vida te va enseñando en la medida que vos estés dispuesto a hacer lo que querés ser y no lo que quiere el sistema, ¿no? El sistema nos quiere así, nos quiere alineados, además nos quiere frívolos y groseros, y cuanto más estúpido mejor para manejarlo al toque, ¿no? Yo creo que he tenido maravillosos maestros a lo largo de mi vida que han cumplido con el rol de la mejor definición que yo encontré para definir al amigo. Amigo es aquel que te mejora. ¿No? Y gracias que he tenido, ¿qué hubiera sido de mí sin ese tiempo? Exacto. Bueno, y ya le voy a dar a mis compañeros, porque también están ansiosos de preguntarte. Yo escuchaba, ¿no?, cuando comentabas cómo te habías conocido con Diego Maradona, la mano que te dio el Flaco Menotti, ¿no?, cuando te invitó a una práctica, y ahí empezó toda tu historia, ¿no?, en el mundo del fútbol, más allá de la experiencia que vos ya traías aquí en el país. Digo, ¿hasta dónde aplicaste la biblioteca de tu profesión y hasta dónde hiciste vos tu propia experiencia? Dijiste, acá me salgo de la biblioteca y soy Fernando Signorini. Bueno, yo en realidad ya cuando comencé en Rivadavia de Lincoln comencé a aplicar mis propias deducciones acerca de lo que era el fútbol, porque en esa época todo lo que se sabía era de entrenamiento era a través de los conocimientos que había aportado la fisiología, la mecánica, pero gente de que con mucho entusiasmo trataban en ese sentido de guiarse, pero de fútbol y de futbolistas yo veía que no tenía mucha idea, porque ahí mismo en Rivadavia de Lincoln, que fue mi mejor banco de pruebas, yo descubrí
porque sobre todo el sistema emocional es fundamental, y sobre todo en deportistas que están expuestos hoy a todas las presiones que sobre ellos se hacen, que en aquellos momentos no eran tantos, pero ya se vislumbraba, ¿no? Y descubrir que el sentido de pertenencia, el orgullo por defender una camiseta, eran demasiado importantes como para no tenerlos en cuenta, ¿no? Que también se me dio por pensar que, claro, como después me lo definió muy bien César Menotti, ganar no es una obligación, es mentira que ganar es una obligación. La obligación es tratar de dar el máximo de uno mismo para que las cosas salgan bien, pero en el fútbol muchas veces, por más que pueda hacer merecimiento, el resultado que es adverso. Yo siempre recuerdo ese partido en Torino en el Mundial del 90 entre Argentina y Brasil, cuando tranquilamente Brasil, con un poco de suerte, hubiera terminado el primer tiempo 3 o 4-0, y sin embargo el partido lo ganó Argentina. Yo creo que desde que me enteré que en el 50 11 uruguayos, bueno, se llevaron, como dicen en España, el gato al agua contra 200.000 brasileños en el Maracaná. En el fútbol puede pasar de todo. Yo todavía hoy, ¿no? En España, cuando la gente dice no puede errar ese gol o no le pueden hacer así, se puede hacer absolutamente todo, lo que no se debe a lo mejor. Claro. Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Y eso sí, le comencé a descubrir en mis primeros años en Ciudad de Avelino. Buenas tardes, Fernando. Sebastián Ciano te saluda. Recién hablaba un poco, bueno, de la sociedad, de cómo nos quiere el sistema. Bueno, y también imagino un poco su opinión, ¿no? Más allá que me gustaría escucharla, pero digo, imagino viendo entrevistas y leyéndolo lo que opina de la sociedad de hoy. En la sociedad en la que estamos viviendo, tan fragmentada, en una sociedad que la está pasando mal, ¿qué rol está cumpliendo el fútbol? Hago una pregunta, Seba, ¿tu apellido es Ciano? ¿Tenés algo que ver con el Cholo? Sí, sobrino, digamos. Un queridísimo, inolvidable amigo también de Ariel, ¿no? Sí, sí. Bueno, me alegro mucho. No, mira, yo creo que el rol del fútbol hoy es el que tenía hace muchos años la religión, y Marx la había definido en ese momento como opio de los pueblos. Yo creo que hoy, ante la pérdida de hegemonía de la religión en muchos lugares debido al avance de la ciencia, bueno, hoy creo que el sistema, que es perverso, que es miserable, ha detectado en el fútbol un maravilloso argumento para la dominación de las masas, como de alguna manera lo hace entender Noam Chomsky en uno de los puntos de la manipulación de las masas, ¿no? Hacen creer que el fútbol tiene una importancia que para mí, por supuesto, que no reviste ni mucho menos, y sobre todo con las cosas que le están pasando hoy a la sociedad moderna, y mucho más en Argentina, sobre todo en aquellos lugares donde salen los futbolistas, que no son lugares opulentos, son lugares dejados de lado. Ustedes mismos se darán cuenta que si los grandes jugadores argentinos como Diego, como Carlitos Tevez o Kun Agüero, por hablar de los de ahora, Juan Román Riquelme, no hubieran sido buenos jugadores, ¿qué hubiera sido de sus vidas? Porque cuando estaban en esos lugares no solamente los ignoraban, sino que los despreciaban porque, bueno, siguen siendo negritos villeros. Sí, yo creo que decididamente el fútbol hoy ocupa el lugar de la religión, entonces fundamentalmente con la anuencia de la mayoría de los medios de comunicación, con una cantidad increíble de colegas de ustedes que son frívolos, que son miserables, que son irrespetuosos. Yo tengo muy mala vista pero buena memoria. Yo no he olvidado cuando antes de comenzar a ganar la selección argentina se trataba a Leo como se lo trataba, como que era pecho frío, que no sentía la camiseta. De Angelito de María se han dicho cosas horribles que afectaron tanto a su círculo de amistades, a su familia. Después, claro, cuando volvieron con la Copa, estos tipos que no tienen pudor, que son educados para ello porque el sistema los necesita así,
Bueno, se subieron al carro de los vencedores, por eso alguna vez se me ocurrió decir que eso me dio a entender por qué Argentina fabrica tantas toneladas de dulce de leche, ¿no? Porque hay que seguir refinando muchos paquetes en este país y eso es la verdad. Berti. Fernando, ¿cómo estás? Bernardo Ten te saluda. Quería meterme un poco en lo que es la preparación física de los futbolistas. En las últimas décadas estamos viendo que la edad promedio de un futbolista se va extendiendo. ¿A qué cambios se debe en el entrenamiento, a la forma en que se juega el fútbol? ¿Por qué hoy los futbolistas se retiran un poco más grandes que lo que lo hacían hace 10 o 20 años atrás? Sí, no solamente los futbolistas, vos fíjate que ayer mismo un tal Novak Djokovic, con 38 años, casi el doble de su rival, estuvo a punto de coronarse. Yo creo que hay una distinta manera de entender la profesión de deportista, en este caso de futbolista, porque hay mucho para ganar, pero también hay mucho para perder. La ciencia, sobre todo aquella que tiene que ver con la alimentación, con la recuperación de las lesiones, ha avanzado muchísimo. En muchos lugares, sobre todo, no tanto en Argentina, pero sí en Europa, se entrena al futbolista como un futbolista. No se copia y se pega con métodos que son arcaicos, que son métodos que vienen del atletismo, e inclusive, mirá, que sigue llamando al preparador de futbolista preparador físico, cuando esa denominación nació para el atletismo, cuando no había absolutamente ningún método específico para ningún deporte, y tampoco para el fútbol. Por eso yo hace mucho que me considero a mí mismo, yo he dejado de ser hace mucho tiempo, gracias a César Menotti, al doctor Oliva y a Diego y a otros, yo he dejado de ser preparador físico. Yo también lo fui, no, yo soy preparador de futbolistas, porque seguir llamando preparador físico es haber entendido poco del tema. Es un reduccionismo en todo caso. La preparación de futbolista es muchísimo más completa que la de un atleta, sin ningún tipo de duda, ¿no? Fernando, Franco te saluda. Quería consultarte porque tuviste la oportunidad de estar en el mismo seleccionado cuando estaba Diego dirigiéndolo en Sudáfrica 2010 y estaba Messi. ¿Cómo fue vivir esas dos experiencias, de conocerlo a Diego y de conocerlo a Leo dentro de la selección argentina? Y bueno, es un privilegio enorme. Yo muchas veces me pellizco, se me pone la piel de River, como decía Diego, porque ¿será cierto todo lo que me pasó? Porque mira que a veces pienso que si el Comité Olímpico inventa, no sé, una nueva prueba y premia a alguien que ha tenido mucha suerte en el deporte, yo puedo traer la medalla de oro para Argentina, porque muchas veces no. ¿Por qué tiene tanta suerte? Bueno, sin ninguna duda, yo soy partidario también del determinismo y, bueno, porque me tenía que pasar. No es que yo hice absolutamente nada para que las cosas fueran así. Es más, mi vida está ligado muchísimo más a las coincidencias que a la organización. De eso no tengo ninguna duda, pero bueno, he tratado por todos los medios de alejarme de lo más posible, aunque no ha sido fácil, de la vanidad, de la soberbia y sobre todo a tratar por todos los medios de controlar mis emociones, a partir también de un libro. Vos sabés que la lectura de un buen libro al finalizar te hace siempre un poco mejor. Y en uno de ellos, de Fernando Sánchez Dragó, que fue premio Planeta en España en el 82, que se llama El secreto del laberinto, descubrí una frase maravillosa que les transmito porque les puede servir a todos, inclusive a los oyentes. Tiene más de 3.000 años, viene de un pensador oriental que dijo: controla las pasiones, el goce de los sentidos es la matriz de los futuros problemas. Y fue tratado por todos los medios, a pesar de que esa pulseada no es nada fácil, de poder derrotar a mis pasiones y sobre todo a la cantidad de deseos que la sociedad de consumo hay que llegar a nuestros días. Cuando has tenido que estar en la preparación y formación de deportistas muy famosos, digo, ¿cómo se trabaja el límite? ¿Tuviste que poner algún límite en algún momento con Diego,
con Román? Digo, ¿cómo se trabaja el límite? No, yo creo que siempre hay que utilizar para mí una fuerza que solamente a lo mejor la del odio se le puede poner, ¿no? Que es la del afecto. La fuerza del afecto obra milagros. El hecho de decirle, no sé, podés, como alguna vez me pasó yo organicé en Lincoln un encuentro de pueblos originarios, y se acuerdan de Félix Díaz, que estaba acampando durante mucho tiempo ahí en Plaza de Mayo, ¿no? de la etnia Com, y también lo invité a él para ir porque venían Huiches del Chaco, venían gente de Estados Unidos, de distintas tribus. Fue un evento maravilloso, y cuando lo fui a invitar a él, yo lo miraba, era muy grandote y me miraba con desconfianza, y entonces en un momento, tocándole así el pecho con el dedo, le dije, mira, yo sé que vos estás desconfiando de mí, pero si me das tiempo a que nos conozcamos, vas a ver que vos en mí vas a poder confiar, que no sé si yo voy a confiar en vos. Y este mismo desafío muchas veces hago a los jugadores, sobre todo aquellos que aparentemente son líderes, porque Claro. ganarse al líder Claro. significa cortar camino Claro. en cuanto al liderazgo con todo el grupo. Pero yo creo que el respeto, la honestidad en las relaciones, por eso no quise firmar contrato con Diego cuando me lo propuso, porque de ninguna manera voy a firmar contrato con vos. Si me dijiste que le diste en vano a amigos que después te terminaron haciendo juicio. No, de la relación nuestra no va a comer ninguna de negra. Así que un apretón de manos y vamos. Así le dije, el día que no estás más de acuerdo me lo decís, y no gusta reclamarte nada, pero yo puedo conectarte al mismo mazo. Yo creo que la honestidad, el abrazo sincero, el acordarse de cosas importantes en la vida de cada uno de ellos te abre Bien. las puertas a que realmente te acepten. Fernando, hoy hablaba, bueno, al principio yo te preguntaba y me contestabas que, bueno, el fútbol pasó a ser el opio de los pueblos, ¿no? Un poco parte del sistema en contra de la sociedad. Desde el seno del fútbol, ¿vos creés que hay algún bastión de resistencia, que se pueda hacer algo? ¿Ves algún personas que puedan ofrecer de resistencia a dejar de ser el opio de los pueblos? ¿Sabes qué pasa, Seba? Que hay mucho interés en que esto siga de esa manera como disciplinador de las masas, porque además, obviamente, como dijo alguna vez César Menotti, cuando la pelota saltó de los terrenos de juego al territorio de los ejecutivos, el fútbol dejó de ser esa maravillosa construcción cultural de las clases populares, que tiene un enorme poder formativo, para hacer esto que hoy es realmente incomprensible. Yo, mirá, a propósito, con esto del nuevo mundial, yo ya he dicho, para mí, yo me comprometo públicamente porque es la mejor manera de asumir riesgos, ¿no? Si la FIFA no castiga a Estados Unidos con la misma vara que castigó a Rusia por la invasión a Ucrania después de lo que hizo Trump con Venezuela, yo no prometo, y lo voy a cumplir, no voy a ver absolutamente ningún partido del Mundial que se juegue en Estados Unidos, porque no quiero ser oveja del rebaño que estos miserables manejan, ¿te das cuenta? Entonces la decisión tiene que ser personal. Yo creo que, como decía anteriormente, si yo me dejo seguir manejando o que otros manejen el interés, que yo puedo tener el placer que me puede presidir un partido de fútbol, no, de ninguna manera. Eso lo manejo yo, y sobre todo tratando de usar esto que tenemos acá adentro ligado a eso, sobre todo al respeto de una historia maravillosa. A veces me pregunto qué diría ahí el mismo Toro a Belén, o llamará Zuma, por no nombrar a otros grandes de la historia del fútbol argentino, si hoy pudieran ver de qué manera se ha pisoteado este bien cultural. Fernando, yo quería consultarte porque
antes lo mencionaste a Messi con todos los comentarios que no te olvidás de lo que se le decía a él, todo. ¿Por qué crees que ahora que tenemos en el fútbol argentino, tenemos a Di María, tenemos a Paredes, tenemos jugadores campeones del mundo, ¿por qué crees que no los podemos establecer esa cuestión de el agradecimiento por lo que hicieron por la selección, y cuando vienen a jugar o en ese tiempo, siempre se los critica, como que nunca se los criticó mucho esta selección, y ahora que están jugando, volvieron a jugar para la Argentina, en vez de como hicimos con Diego, que cuando vino y cuando fue técnico, que se hizo todos esos aplausos hacia él, no se hace lo mismo con ellos? Creo que hay más de una razón. Una puede ser la de quiénes lo critican, los mediocres. Porque si ellos mismos, estos que critican de esa manera, pusieran el mismo énfasis, la misma perfección en su vida diaria, esto sería por lo menos Noruega, y ni siquiera la Argentina que yo conocí. Además, eso de insultar, de agraviar, de ser tan... Esto es brutal, el deterioro cultural de la sociedad argentina, y el fútbol es uno de los mejores lugares para poder justificar lo que digo, ¿no? Además, la presencia también, de eso que decía anteriormente, de la cosa tribal que tiene el fútbol, que si soy de un equipo tengo que odiar al otro, ¿no? Y desearle el peor mal posible. Ahora después juega la selección y somos todos. Por eso es una estupidez que raya realmente con lo incomprensible. Yo no soy hincha absolutamente de ningún equipo, porque hace mucho tiempo que me di cuenta que soy hincha de uno, bueno, me pierdo el placer de poder gozar de la maravilla del otro, y esto lo llevo inclusive a nivel de la selección argentina, porque yo creo que uno de los grandes males y que tiene en ese sentido las conductas humanas son los nacionalismos, ¿no? Que un límite se separe de quién. Si uno no elige nadie, ninguno de los 8.000 millones que habitan la tierra elige dónde nacer. No sé dónde está tu mamá, y tu mamá muchas veces no está ni en el lugar de origen de sus antepasados porque tuvo que viajar. Por ejemplo, si mi abuela y mis abuelas no hubieran venido para Argentina y se hubieran ido a Filipinas, como era su proyecto, yo sería filipino. Mi lugar en el mundo es el mundo. Ahora, que después tenga un cariño especial en mi lugar de origen, eso es otra cosa. Pero yo estoy dispuesto, y me ha pasado muchas veces, a pasarla muy bien, de maravilla, en cualquier lugar del mundo. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la cosa tribal, porque el que nos salta es inglés, y vos terminás saltando como un estúpido, y a mí qué me importa. Inglaterra también tiene cosas maravillosas y nosotros tenemos cosas que son de terror, y viceversa. Entonces yo creo que lo que tienen que cambiar son los parámetros culturales para dejar de una vez por todas atrás toda esa cosa tan arcaica, con la que todavía nuestra conducta se expresa, ¿no? Fernando, bueno, escuchándote hablar, nos damos cuenta que tenés otros intereses además del fútbol, pero entrando un poco lo que es tu profesión, ¿te has interesado por algún otro deporte o por entrenar a algún deportista fuera del fútbol, o has incursionado incluso en alguna otra experiencia de estas índoles? Bueno, en un principio sí, yo había elegido, ya estando en el instituto, sabía que yo quería entrenar al tenis como deporte individual, al fútbol como deporte de conjunto, y de ahí no me moví nunca. Inclusive en el año bueno, estando todavía en Lincoln, hasta por lo del año 80 creo, tuve la posibilidad de ayudar, estar junto a Roberto Gil Azar, que llegó a ser campeón sudamericano, ganando la Peña Iominuzzi acá en Buenos Aires. Después intervino en esta copa famosa que se jugaba en Estados Unidos, creo que era de Red Bull. Y después en el año 91 fui invitado por Stefano Capriati, el papá de Jennifer, a entrenar a la hija. Pero como justo coincidió que yo había quedado comprometido con Diego por su suspensión por doping en el partido contra el Bari, no pude darme el gusto de entrar a tenis por la puerta de arriba, entrenando a la que en ese momento era la mejor promesa con 15 años del tenis en los Estados Unidos. Pero después siempre en el fútbol, a pesar de que en el año 75 viajaba junto con un compañero todo el año, vinimos 2 veces por semana a Buenos Aires para hacer el curso
de entrenador nacional de básquet, pero en realidad yo no venía para ser entrenador de básquet, yo venía porque la parte de preparación, mal llamada preparación física, pero bueno, así se denominaba, la daba Jorge de Gedus, que era un entrenador uruguayo que había sido el preparador físico de la selección de Inglaterra en el Mundial del 66. Fue por eso, pero nunca me moví desde ahí, y a pesar de que hace ya 54 años estoy en esto, debo confesar que todavía tengo más dudas que certeza. Fernando, se nos está terminando el tiempo del Zoom. Antes de agradecerte, y por supuesto, y la muy buena predisposición que has tenido para con nosotros, espero que la hayas pasado bien en este conversatorio. La diferencia es que no te pudimos ofrecer un plato de comida, ¿no? Como el Borsa. Pero, y te digo más, en otra radio yo estoy haciendo un programa de libros, me encantaría que fueras el co-conductor conmigo de ese programa. Tengo un programa que se llama El Club del Libro, así que estás invitado a participar de ese programa. Por último, para consultar, te digo, si tuvieras que elegir, ¿elegís una de las dos o no elegís ninguna de las dos? ¿Con cuál te quedás? ¿Con la AFA de Grondona o con la AFA de Chiquitapia? Con ninguna. No, con ninguna, pues yo creo que las cosas se tienen que hacer de otra manera, y si de una vez por todas alguien sigue considerando que el fútbol es un hecho cultural, bueno, ¿qué espera el Ministerio de Cultura para interceder ante las cosas brutales? Y también el Ministerio de Salud Pública. No te olvides que en Argentina, lamentablemente, y ustedes lo saben bien en Mar del Plata, porque de eso nadie habla, ¿no? No, hablan de Wanda y hablan de Icardi y hablan de la China, con una irrespetuosidad que no deja de exponerlos siempre como víctima de un sistema perverso. Pero en el dossier de Mar del Plata hubo 2 casos de chicos que se suicidaron porque quedaron fuera de la convocatoria y decidieron poner fin a su vida. Lo mismo pasó con un chico del Colón de Santa Fe en edad juvenil, lo mismo pasó con un caso emblemático que es el de Mirko Tarik, recuerdan hace tanto tiempo. Entonces yo digo, el deporte necesitaría tener otro tipo de control por parte del Estado. Ahora decime, para eso necesitas que la Secretaría de Deporte, que tampoco debe ser tan importante el deporte para el Estado, porque si no, no sería Secretaría, sería Ministerio, y alguna vez fue apenas agencia. Bueno, en ese lugar tendría que estar el mejor de todos, después de un concurso que se diga, bueno, este es el mejor, el que más sabe, el que además, desde el punto de vista ético, es intachable. Tendría que estar esa persona que seguramente existe. Sin embargo, está un tipo que de deporte no sabe nada y no le importa, como es Scioli. Entonces, digamos las cosas en serio, para lograr un deporte mejor, porque si no mejoramos a la sociedad tampoco va a mejorar el deporte, en los lugares de decisión tiene que estar los mejores, y no simplemente uno por acomodo político o porque, bueno, como siempre, la manipulación que se hace del deporte como factor de interés social, ¿no? Fer, tocaste el tema de la adolescencia y te consulto, porque vos sos un tipo muy observador y muy crítico de la realidad, haces una muy buena lectura, se puede estar de acuerdo o no. Digo, ¿qué opinión tenés sobre esta decisión del gobierno de Francia de cerrarle las redes sociales a los adolescentes de 15 años? Yo creo que a veces me da como pudor hablar y dictar sentencias sobre todo. Yo creo que ahí tendrían que hablar sobre todo los sociólogos, los psicólogos, y creo que hasta los antropólogos. Yo creo que las redes, como los medios de comunicación, son un medio maravilloso, utilizados para mejorar a la sociedad, pero son tremendamente peligrosos, como se le está utilizando ahora para hacernos pedazos a todos, sobre todo a las nuevas generaciones. Bien, bien. Fernando Signorini, la verdad que ha sido un placer tenerte en el programa. Te mandamos un abrazo grande y ojalá te puedas llevar a mi programa del Club del Libro. Bueno, cómo no, sí, cómo no, va a ser un gusto. Así que a ustedes, a la audiencia y a mi querida Mar del Plata, un abrazo muy afectuoso. Abrazo de gol, como diría el querido Roberto Perfumo. Gracias, querido. A favor. Gracias, a favor. Gracias. Bueno, Fernando Signorini, en este mano a mano, en Póker de Ases, estos lujos que nos damos en el programa. Por eso somos el tanque deportivo de la radio, por eso
hay un muy buen equipo de producción y como siempre digo acá mi socio, que preproduce unas entrevistas de la hostia, ¿no?